tardes. Yo quería hacer una especie de preinforme antes de la Asamblea General que vamos a realizar próximamente. Estamos atrasados, tenemos mucho tiempo sin realizarla. Estamos debatiendo. Alguien dice que no lo hagamos en el periodo estival porque va a haber menos gente que aquí, que ahorita, y que la posterguemos para otoño. Seguramente mucha más gente se anima. En todo caso, allí presentará la Junta Directiva y la Presidencia en particular el informe de gestión y expondrá con mucho más detalle en la situación muy grave en que se encuentra Venezuela Press, tanto desde el punto de vista del interés de los afiliados, porque esto siga adelante, y segundo, por las propias dificultades internas, por un lado económicas y por otro lado organizativas. Entonces voy a borrar todo eso y le voy a dar la palabra a Ibellice Pacheco para que presente a nuestros contertulios, primero a Juan Carlos Zapata y luego al premiado Rey de España, Javier Melero. Adelante, joven. Bueno, desde el día 1, los integrantes del salón de clase de los que estudiábamos comunicación social en la UCB, ¿y te acuerdas de eso? nos enteramos de que tras su aparente timidez teníamos un compañero que venía de Guadalito, Apure, dispuesto a comerse el mundo. Cantaba e imitabas. El tiempo multiplicó esa expectativa, cuyo mejor registro son sus libros. Entiendo que está pendiente para otoño de Caracas a La Habana, Dos misterios de García Márquez con Fidel Castro. Pero su literatura es larga, larguísima, y espero que eso te halague porque vale mucho, lo sé. Pero además, Juan Carlos tiene una actitud especial, digo que frente a la vida. Es un empresario que escribe y hace periodismo, o un periodista que innova y emprende con la mirada aguda del que conoce el poder. Tal vez ambas cosas. Me consta que vive en un vaivén sin complejos entre su pasión por develar los secretos del poder, entender cómo se hace el dinero y seguir haciendo buen periodismo. Y hoy nos hablará del periodismo en Venezuela postdictadura de Pérez Jiménez. Juanchito, Anito, Silverito, Guillermito, Camero, Chepo Ballestero, Rodríguez Rivero, El Gago, Sayago, Degüello, Carballo, Bello, Guerrabello, Carecaballo, Puerto Cabello, Aristimuño, Cuartel del Cuño, El Comisario, José Rosario, Maracay, ay, ay, ay. Rangel María, José María, Pedro García, Jorge García, José Rosario, Pedro María, Fría, 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 los desterrados, los torturados, los degollados, los consulados. Hermanos Gómez, hermanos Gámez, los bienvenida, cochino inglés. Pietro Paoli, Josué. Un poema muy famoso que se llama Pesadilla con tambor. La literatura de ese poema, los versos están construidos con los nombres de los torturadores
de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Y aparecen, él menciona inclusive las siniestras cárceles de Puerto Cabello, el Puño, etcétera, etcétera, ¿no? El castillo de Puerto Cabello. Si Andrés Eloy Blanco no hubiese muerto 2 años antes de la caída de Pérez Jiménez, hubiese escrito también tal vez un poema con los torturadores de Pérez Jiménez, que fueron muchos. Faltaría que un poeta de esta época escribiera también sobre los torturadores en las policías chavistas. Y digo chavistas para englobarlos todos los años del chavismo. Yo tengo otra lista de torturadores: Gabo, Plinio, Leo Matiz, Roque Leal, Simón Alberto Consalvi, José Herrera Oropesa, José Noguera, Luis Herrera Campins, Juan Bené, Sebastián Garrido, Alfredo Blander, Ramón J. Velázquez, Sergio Antillano, los hermanos Miguel Ángel y Carlos Capriles Ayala, Miguel Otero Silva, Fabricio Ojeda, Alfredo Tarre Murci, J.M. Galofré, Humercindo Villasana, Rafael Mármol, Julio César Martínez, Elvira Mendoza, Carlos Ramírez MacGregor, Ezequiel Díaz Silva, Federico Pacheco Zulep, Paul de Garat, Francisco Edmundo Pérez, Reyes Rojas, Marconi Villamizar, Oscar Llanes, Manuel Lugo, Abelardo Rayde, Luis Arismendi, Lezama Acuña, Francisco Camacho Barrios, Jesús González Cabrera, Manuel Guerra Indriago, Domingo Luis Pérez, Argenis Barrio, Julio Navarro, Edesio Larriba, Aurora Martínez, Aarón Ramírez. Torturadores de los torturadores, torturadores de los dictadores, torturadores de los violadores de la libertad de expresión, torturadores de los censores, torturadores de la autocensura también, ¿no? Torturadores de los cómplices de la dictadura. ¿Cómo llegué a estos nombres? Siempre uno tiene esos escritores fetiches, ¿no? Esos autores de uno que siempre revisa. Y bueno, siempre estoy revisando García Márquez. Y otra vez volví a leer la obra periodística y me di cuenta que García Márquez no había escrito ni sobre la visita de Fidel Castro a Caracas, ni sobre los fusilamientos de La Habana en 1959, cuando él estuvo allí enviado por la cadena Capriles. 2 misterios, de eso trata el libro, de Caracas a La Habana, 2 misterios de García Márquez con Fidel Castro. Por supuesto, los misterios no lo voy a revelar aquí, lo que conseguí no lo voy a revelar, para eso estará el libro. Pero sin embargo, ese año fue un año hermoso para la libertad de expresión y para el periodismo. ¿Se imagina aquel país que había tenido apenas una pequeña pausa en 1948? 1948, pues ni siquiera en el trienio de los Adeco hubo tanta libertad de expresión. Y el periodismo entonces era más de opinión política, más análisis económico. Rómulo Betancourt era un gran analista, por ejemplo, y periodista. Además el periodismo lo ejercían los políticos siempre, ¿no? Pero ese 58 se destaparon esto porque era una novedad. Era una novedad manejar los hechos, entrevistar a los protagonistas, estar en los sitios donde se desarrollaban los acontecimientos y se decidía el nuevo país. Plinio Apuleyo Mendoza escribió una columna semanal en El Mundo que se llamaba La política de lunes a lunes, creo que es. Y en 6 meses, hasta diciembre, es decir, julio-diciembre, el que lea esas 24 columnas podrá darse una idea de lo que fue el proceso electoral, político de Venezuela. No hay necesidad de leer más. Te lees esas columnas y allí puedes seguir el detalle. Además, aquellas frases
aquellos párrafos bien construidos y el dato bien ubicado, ¿no? García Márquez, desde Momento y Venezuela Gráfica, escribió muchos reportajes, pero voy a mencionar 4 o 5. La generación de los perseguidos. Un muchacho que hubiese tenido 15 años cuando Pérez Jiménez tomó el poder, y por supuesto vivió 10 años bajo la censura y el régimen dictatorial. A los 25 años, si leía ese artículo de García Márquez, ese reportaje, que tenía que ver con Jovito Villalba, Rómulo Betancourt, Gustavo Machado y Rafael Caldera. Eso era es un descubrimiento de esos personajes protagonistas de ese momento, pero también desde los tiempos de Gómez. Eso yo imagino cómo habrá sido ese joven de 25 años leyendo ese reportaje y enterándose de los detalles de la vida y el sacrificio y toda la trayectoria de esos dirigentes. Escribió un artículo el 3 de diciembre, mejor dicho, lo publicó, que se llama El año más famoso del mundo, y es un recuento de todo 1957, pero un recuento internacional, geopolítico, de los Oscars, del premio Nobel, de etcétera, etcétera, ¿no? Y yo imagino que él que había llegado el 23 de diciembre del 57 a Caracas, no creo que haya escrito ese artículo en 2 o 3 días para publicarlo el 3. Lo traía ya desde, o mejor dicho, no lo investigó, lo traía ya desde Londres y París en la cabeza, y lo escribiría en 3 días, 4 días. Ese artículo es fabuloso y es la primera vez que nombra en un texto a Fidel Castro. Le dedica 4 líneas sobre lo que está pasando en Cuba. 4 líneas. Ese mismo año luego entrevista a la hermana de Fidel Castro. Es una entrevista reportaje que se llama Mi hermano Fidel, y ahí sí hace una excelente semblanza sobre Fidel Castro. Estos periodistas se destapan, van del Palacio Blanco, van al Palacio de Miraflores, se meten en los cuarteles militares, van a los partidos políticos y viven ese momento con euforia. Pues se nota el despliegue que le dan las notas, y que los editores además están llamados, convocados y montados en la operación de hacer de Venezuela una democracia. Comienzan a aparecer los secretos de la dictadura, el peculado, la tortura, ¿no? Comienzan a aparecer las cosas pequeñitas de Pérez Jiménez y las cosas también terribles de Pérez Jiménez. Hay un periodista que se llama Aaron Ramírez que escribió las 6 últimas horas de Pérez Jiménez. Y entre otras cosas, dice, Pérez Jiménez la noche del 22 estaba jugando una partida de dominó, ganó y dijo, ya vengo, no volvió más nunca. Yo me pregunto ahora si es que ahora en el Palacio de Miraflores no juegan dominó y dirán, me voy, ya vuelvo, ¿no? Allá como que no juegan otras cosas. Demasiada gente dominó. Demasiada gente, ¿no? García Márquez escribió El clero en la revolución. Eso lo leímos en la escuela, ¿no? El clero en la revolución. Trabajo sobre el papel de la iglesia en la caída de Marcos Pérez Jiménez. Pero además desde el momento en que Monseñor Arias emite aquella pastoral que se opuso a... Los dos, Plinio Apuleyo Mendoza
y Gabriel García Márquez. Se va a Pérez Jiménez el 23, en la madrugada del 23, como a las 3 de la mañana, Radio Caracas da el primer boletín y se van ellos para Momento, y desde ese momento, desde ese instante, no descansan y sacan el 24 una edición extraordinaria que eso histórica, sí. Es una cosa fantástica. Ahí está todo lo que ocurrió, o casi todo lo que ocurrió ese día del 22, 23. Pudieron armar el rompecabezas de la caída. Ya tenían la edición que iba a circular, ya estaba hecha. Entonces tuvieron que agregar páginas, ponerle páginas adelante y ponerle páginas atrás. Le hicieron para 64 páginas, ¿cuántos pliegos son? 6, 8. Tuvieron que hacer 8 pliegos. Pero quien lea esa edición hoy también se va a dar cuenta de lo fantástico que de los periodistas que estaban metidos en el tema. No se les escapa un detalle. No se escapa un detalle. Esa edición hoy en la Hemeroteca Nacional no la prestan. Afortunadamente, hace como cuando escribí Gabo nació en Caracas, no en Aracataca, hace 15 años, más o menos, no más, la pude escanear completamente. Y entonces en el libro se va a reproducir toda, porque no se va a ver más nunca, pues. Excepto para investigadores que vayan con guantes como los guantes que se pone Maduro cuando agarra el sable del Libertador, ¿no? Es una edición de colección. En el 58 comienza el trabajo de los venezolanos por la Revolución Cubana. Comenzamos a Wolfgang Larrazábal le envía un lote de armas desde Venezuela a Fidel Castro. 2 lotes de armas, 2. Carlos Andrés Pérez le había enviado desde Costa Rica otro lote de armas. Las armas inclusive que estaban destinadas para la lucha contra Pérez Jiménez, se las envían. Pero como cayó Pérez Jiménez, pues se las envían a Fidel Castro en un avión que aterrizó en la Sierra Maestra y más nunca pudo despegar, y allá se quedó el avión. Comenzamos a recoger plata. La campaña de los estudiantes fue 1 millón de bolívares, que eran 200 y pico mil de dólares. Comenzó el discurso de aquello que Venezuela y Cuba eran una sola patria. Una sola patria. Y cuando Fidel Castro llegó a Venezuela en enero del 59, pues dijo eso. Y Domingo Alberto Rangel, que era uno de los parlamentarios estrellas, también dijo eso. Y muchos escribieron sobre esa misma tesis, pues, ¿no? Venezuela y Cuba son un solo país, ¿no? Nacieron ahí 2 revoluciones: la revolución democrática de Venezuela y la revolución comunista de Fidel Castro. Simón Alberto Consalvi era jefe de redacción del Mundo primero y después de Élite. En Élite fue uno de los primeros, quizás el primero, no encontré, pero bueno, pero como hay tantas páginas en la hemeroteca, no puedo decir que las vi todas, entonces fue uno de los primeros que alertó sobre
los riesgos del desvío de la revolución cubana, ¿no? Hay revoluciones que se desvían. Dijo eso. Capriles, apenas cae Pérez Jiménez, al día siguiente, el mismo día, funda un periódico, El Mundo, y nombra a Ramón J. Velázquez director, y bueno, Simón Alberto Consalvi el jefe de redacción. Pero ahí luego entra una batería de periodistas, y ya Capriles tenía en la dictadura a otra batería de periodistas que los protegía. A muchos los metieron presos. Él mismo fue preso. Carlos Capriles Ayala también fue preso. Se escondió Sergio Antillano, se escondieron otros, pero muchos. Juan Bené. ¿Ustedes se acuerdan de Juan Bené? Hoy es un excelente cronista deportivo, pero era un excelente cronista político. Excelente. Y fue el primer venezolano en entrevistar a Fidel Castro en Sierra Maestra. O quizás el único. Alguien me habló de otro, pero yo no conseguí eso. Y por lo tanto digo que fue el único. Pero lo entrevistó para la revista Bohemia, y el cuento es que Miguel Ángel Quevedo no podía enviar a nadie de su plantilla a la Sierra Maestra porque todos sus reporteros estaban fichados por Batista. En cambio, le dijo a Capriles que le prestara un reportero, y le prestaron a Juan Bené, entre otras cosas porque Juan Bené no se llamaba Juan Bené. Entonces, cuando entró como a La Habana, entró con su nombre, que no me acuerdo en estos momentos. Y entonces la policía pues no lo fichó. El viaje hasta Sierra Maestra comienza en un carro, un contacto, un hotelito, otro hotelito, y así iban, oyendo música. Ni los acompañantes ni los guías, que se van cambiando de pueblo en pueblo, o párate aquí, porque aquí y se montaban otros contactos. Ni siquiera ellos sabían para dónde iban. Ninguno de sus contactos sabía el papel que tenía que hacer el otro. Y así llegó a la Sierra Maestra, y lo primero que vio fue un fusilamiento allá arriba. Y lo escribió. Lo primero que vio fue cómo fusilaban allá arriba. La gran diferencia de las dos revoluciones es que en Venezuela no se fusiló a nadie, y en Cuba se fusilaba. Salían reportes en la prensa venezolana: en Santiago van tantos fusilamientos, hoy fusilaron a tanto, hoy en La Habana tanto, tal. Salía eso. La neta, la neta, 10 millones fusilados. No, eso no lo vi. Eso no lo vi. Bueno, esta gente tuvo un papel importantísimo, todos estos periodistas. Se movieron bien, escribieron crónicas excelentes. Una de García Márquez sobre un guardia de la Seguridad Nacional al quien le dieron el papel de no dejar que Antonio José Urbina, el que implicado en el asesinato del presidente Carlos Delgado Chalbó, se suicidara. Pero si usted lo ve que él hace algún movimiento, mátelo. Entonces, era una orden absurda, ¿no? No deje que se suicide, pero usted lo ve que hace algún movimiento, lo matan. Él entregó su guardia, el hombre estaba vivo, y a mediodía estaba muerto. Urbina. El reportaje más es fantástico porque, bueno, están los detalles del asesinato de Carlos Delgado Chalbó, y han debido ser de los primeros reportajes por la censura de los 10 años, bueno, del 52 al 58, de 6 años, que no habían salido. Y García Márquez los revela, y
Lo que se revelara en ese momento era importante. García Márquez dice que había 2 espías por cada venezolano. Dice, había 18.000 espías. Muchísimo. Había 18.000 espías. En 2016, fue 2016, ¿no? Cuando el firmazo el referendazo no sé, el 1 de 17. Me encontré con un personaje por ahí en esa época, ¿no? Bueno, en esos días. Me lo había presentado Teodoro Pekov en 2002. Era uno de los jefes de la inteligencia cubana en Venezuela, en Caracas. Y establecimos una buena relación de periodista-fuente y me dio algunos datos que los usé. Y cuando nos encontramos, bueno, ya yo le perdí la pista mucho tiempo, y entonces me contó cuando nos encontramos que lo habían cambiado a la Cancillería. Y le dije, ¿y qué haces aquí? ¿Qué voy a hacer, Zapata? Armando la red de espías. Lo único que saben hacer. Si yo hubiese sabido, si hubiese leído, si me hubiese acordado de ese reportaje de García Márquez, pues quizás le hubiese dicho algo, ¿no? Lo mismo hizo Pérez Jiménez. Pero hoy estamos celebrando aquí este Día del Periodista y estamos en el exilio. Hoy le preguntaba a Víctor, ¿desde cuándo se celebra el Día del Periodista? El 27 de junio, desde 1965. Eso quiere decir que nosotros somos, la generación que está inaugurando o inauguró este nuevo tiempo. En democracia. No, en el exilio, en dictadura ahora. Nosotros somos esa camada de periodistas. Estamos celebrando Día del Periodista y somos esta generación lo que lo celebramos en el exilio, porque durante los 40 años de democracia siempre se celebró allá, y desde que se instauró el Día del Periodista, que era en otra fecha, octubre 24 de octubre, Claro, el Día del Trabajador Gráfico, que fue en el trienio de ECO. Bueno, hubo otros periodistas en los tiempos de Pérez Jiménez que lo celebraron afuera, pero a nosotros nos tocó, por lo menos nosotros desde los 80, a ser periodistas. no pongas tanto énfasis en la fecha. Y siempre lo celebramos allá. Tanta precisión. No es necesario. Que me empiece a preguntar los años más. Si no, ¿A dónde vas a llegar? Yo te traté con gentileza. Mi discurso no precisó. tú dijiste aquel día, nos dijiste de qué año. Elegante. Déjalo así. Bueno, no vamos a hacer esa lista, pues. A ti te gusta mucho la lista. Un día tendremos que hacer la lista de los torturadores, que de eso no se ha escrito. Hemos escrito sobre que en la DIN torturan, que en la DICIP torturan, bueno, DICIP no, que en SEBIN torturan, que en tal parte, pero los torturadores no tienen nombre. Claro que tienen. Claro, claro. Que están reconocidos. Bueno, pero eso, pero es que ahí hay 100, ahí hay 200, ahí hay 300, ahí hay 500. Y los cuentos que uno oye de la gente que salió es que ahí había 100 tipos adentro de una cárcel y 200 en otra. No son tan, o sea, se puede hacer la lista, coincido. ¿No? Pero es decir, que eso está pendiente. Eso está pendiente. Eso es correcto. Y Creo que esa lista está bastante adelantada. Y entonces, bueno. La Corte Penal la tiene bien armadita. Sí. Hay que irla actualizando. Tiene bien. Hasta Siempre, dolorosamente. Tamara la debe tener muy bien. Hasta aquí llego yo,
Y antes que me aplaudan a mí, aplaudamos esta lista de periodistas del año 58. Tanto gusto. Bueno, tu presentación no dice ni de lejos todo lo que más o menos en pocas horas me he enterado de ti. Es decir, básicamente te presenta, o es lo que está rodando, como director, guionista y productor audiovisual venezolano. Y a mí me parece una presentación que no asoma ni de lejos lo que realmente es tu vida, ¿no? Les digo que ha sido una sorpresa muy grata y bonita conocerte. Ahora, claro que te conozco, pero antes sobre lo que brevemente traté de investigar de ti. Bueno, les cuento unos aspectos que logré averiguar. Por supuesto, es una persona muy inteligente y creativa. Es músico. Toca la batería. Participó en la formación de bandas en el Zulia como Tecupae. Wow. La cédula se te cayó. Ay, hizo la tarea. Periodismo e investigación, vale. Coño. Pero paralelamente era catequista y formador de jóvenes católicos, y por una década, hasta luego que se dio cuenta que ese no era su camino. Pero sigue siendo... Catequista no. No, digo, pero sigue creyendo, ¿sí? También le gusta el senderismo, escribe poesía, es autor de guiones para cine, tiene documentales que han participado en concursos. También deja de sabotear y déjalo celo. También ha hecho videoclips y publicidades y, por supuesto, A lo que vamos. Hace poco, más de 10 años, fundó el portal El Pitazo junto con César Batis y Gustavo Alemán. En 2019, El Pitazo obtuvo el premio Ortega y Gasset y ahora, como saben, formó parte de la alianza multinacional que ganó el premio Rey de España 2025 por Operación Retweet. Y hoy nos va a hablar sobre eso o sobre lo que quiera. Ya me di cuenta de que hicieron la tarea de sobra. Y voy un poquito para atrás, ¿ok? O sea, es que ustedes, en otros contextos, a veces tengo que dar 25 años de contexto en un párrafo, pero aquí es más sencillo, ¿no? O sea, en el 2013, cuando muere Chávez y asume Maduro, yo me acuerdo de estar, o sea, de sentir una cierta asfixia, ¿no? Asfixia en el sentido de darme cuenta de que era muy difícil saber lo que estaba pasando, especialmente en el interior del país. Y para mí el contraste fue muy grande porque ya en ese momento yo había fundado una productora en el 2010, 2011, una productora audiovisual para hacer, bueno, en principio era solo para hacer, o sea, comerciales y tal. Después eso nos fastidió profundamente y empezamos a hacer contenido para ONGs internacionales y tal. Y muy pronto empezamos a hacer producción para medios internacionales. Al comienzo nosotros les pichábamos historias y ellos venían, los crews, o sea, los crews de producción internacionales venían a Caracas a grabar las historias que nosotros les pichábamos. Ya después, por temas de visado y tal, nos empezaron a delegar esa responsabilidad. Nosotros les pichábamos la historia, después nos decían, sí, produzcanla ustedes, y producíamos
los packets, se llamaban así, los packets, y los enviábamos a la BBC o a quien fuese, ¿no? A la televisora pública alemana o a BuzzFeed, a lo que sea. Y entonces para nosotros era muy interesante, muy irónico descubrir que lo que estaba pasando en el interior del país y que se estaba viendo afuera, en los medios internacionales, en Alemania, en Inglaterra, donde sea, se conocía muy poco en la propia Venezuela, ¿no? Y por eso decidimos fundar El Pitazo. Y El Pitazo empezó, y de verdad lo digo sin ninguna vergüenza, como un canalito de YouTube al que le fue súper mal al comienzo, además. Porque nos pusimos de acuerdo con amigos videógrafos que estaban en distintas ciudades del interior del país, bueno, para que recopilaran historias que les parecían interesantes y que fuesen como sintomáticas de la realidad del país en general. Bueno, así empezó El Pitazo. Doy esa breve introducción para que se entienda luego que así como nació El Pitazo, que nació como un poquitos medios, la verdad, nació como un canal de YouTube, porque en ese momento además, o sea, nosotros, esa camada, y a lo que voy, esa camada de medios independientes que todos nacimos más o menos al mismo tiempo, con 2 o 3 años de diferencia, 4 años de diferencia como mucho, ¿no? La desviación estándar ahí es muy pequeña. Nacimos todos como en una bisagra muy peculiar y por la necesidad, o sea, esa misma asfixia que yo sentía, digamos, de no poder saber lo que estaba pasando en el interior del país, lo sentíamos muchas personas, mucha gente. Yo venía de un lado, vamos a decir así, yo me acerqué al periodismo a través del documental audiovisual, y otra gente venía, bueno, obviamente de la prensa tradicional en Venezuela, y luego también de otros contextos, ¿no? Incluso hay gente que venía en cierto sentido desde la publicidad o trabajar desde la comunicación corporativa. O sea, es muy interesante que los fundadores y vamos a decir así, la gente que emprendió esa camada de medios, había muchos buenos periodistas de tradición y había gente que no venía, vamos a decir así, del periodismo tradicional. Y eso hizo que esa camada fuese interesante. ¿Por qué ha hecho toda esta perorata? Porque lo que hace posible una cosa como Operación Retweet es justamente que en el ADN de todos esos medios que nacimos más o menos al mismo tiempo, ha estado siempre la creación de alianzas. Está como en el ADN de casi todos esos medios, ¿no? Unos lo han propiciado más que otros, pero al final todos lo han aceptado. Y por una razón muy simple, y lo decía en la entrevista que me hicieron en EFE por el tema del premio. Decía, mira, en Venezuela el tema de la cooperación ha sido mucho más importante que la competencia por una razón, o sea, muy simple. Es que o lo haces así o no puedes funcionar, ¿no? Es un asunto de supervivencia. Afortunadamente, lo hemos entendido, porque hay lastimosamente otros países donde la prensa no tuvo esa suerte, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de Nicaragua, que los quiero mucho y he hablado con muchos de ellos, no lograron o no han logrado funcionar de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, Operación Retweet es posible porque desde hace muchos años, no es una cosa que se improvisa, los medios independientes venezolanos venimos trabajando en una serie de alianzas, a veces comerciales, a veces editoriales, a veces puntuales para publicar cosas que son de alto riesgo, porque aunque lo investigó fundamentalmente, no sé, un medio, nos damos cuenta de que, bueno, que ese solo medio lo publique es muy peligroso, o es muy riesgoso, y entonces, bueno, mira, publiquémoslo entre 3 o 4 medios, y no importa tanto, de nuevo, ahí los egos pasan a un segundo plano, y la competencia pasa a un segundo plano, y lo que se impone es la cooperación, ¿no? De nuevo, por un asunto de supervivencia, ¿no? Y un poquito de mérito que hemos tenido de entender que eso al final es mucho mejor para el bien común, ¿no? O sea, es como no solamente un asunto de conveniencia, sino es entender que es la manera en que hacemos un mejor servicio para el que estábamos llamados. Entonces, específicamente, cuando ya hay fecha para las elecciones, y aquí vuelvo a hacer un flash forward, dijimos, bueno, tenemos que cubrir esto, ¿no? Esto sin duda es importante. Todos creo que estamos de acuerdo en que se reencendió la esperanza de un cambio, cosa que ha pasado varias veces en nuestra historia reciente, contemporánea. Y fuese lo que fuese, pasase lo que pasase, saliera sapo, saliera rana, era un evento histórico, o sea, con una importancia histórica indudable, y teníamos que cubrirlo también por sentido histórico, ¿no?
Entonces, esa serie de medios, en concreto, hubo 14 medios que hicimos dos grandes alianzas. Dos alianzas distintas, ¿no? Una fue Venezuela Vota y la otra fue La Hora de Venezuela. Y ambas eran para hacer la cobertura del proceso electoral, ¿no? En el caso del Pitazo, que vamos a decir así, fuimos los que empujamos la alianza en torno a Venezuela Vota, decidimos hacer una cobertura eminentemente audiovisual de todo lo que estaba pasando, ¿no? Y que no fuese una cobertura solamente en Caracas, obviamente, sino en el interior del país, porque eso es parte del ADN de lo que somos en el Pitazo, es cubrir el interior del país. Y también empezar a incorporar a la diáspora en esa historia, ¿no? O sea, que iba a ser la diáspora, que iba a estar pasando en la diáspora durante todos esos días, ¿no? Y entonces, bueno, planteamos eso, y lo bonito de esa alianza es que, bueno, se planteó hacer un streaming que duraba 3 días con periodistas en 30 ciudades de la diáspora. Y entonces, bueno, la verdad es que nosotros estábamos muy contentos por ese esfuerzo, digamos así, por todo lo que supuso la coordinación y la cobertura con ese montón de periodistas, que además, hay que decirlo, todos trabajaron voluntariamente. O sea, fue una cosa, se hizo con muy poquito dinero, porque la gente estaba dispuesta a arrimar el hombro, y hubo periodistas, bueno, de una gran talla que se sumaron a esa cobertura y quedaron en esa transmisión, ¿no? Hicieron un muy buen trabajo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Cuando se da el resultado y empiezan las protestas, como todos saben, empieza esa racia bestial, y los periodistas en el terreno empezaron a temer aparecer en cámara, ¿no? Todo había sido muy eminentemente audiovisual. No solamente la alianza del Pitazo en Venezuela Vota, sino la alianza de La Hora de Venezuela había sido eminentemente audiovisual, porque además es lo que tocaba. La gente quería ver lo que estaba pasando, ¿no? Además, el apetito por los contenidos en las personas ha ido cambiando, obviamente, ya ustedes también lo saben, del texto a temas auditivos, y de temas auditivos a más temas propiamente visuales o audiovisuales. Entonces sabíamos que teníamos que ir, o sea, que había que ir por ahí en la cobertura, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Empieza la persecución, empieza la racia, y claro, y al mismo tiempo la oposición seguía convocando actividades de calle. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para cubrir esto? Porque los periodistas en el terreno, de nuevo, nos decían: mira, es que tenemos mucho miedo de que nos lleven como a fulana, a mengano, a sultano, a perencejo, ¿no? Entonces, claro, empezamos el primer reflejo fue, bueno, vamos a hacer reportajes donde no aparezca la cara de la gente, ¿no? Entonces, incluso la gente que opinaba, sí, cuando se revise vamos a hacer así, toda la recopilación de videos que quedaron de esa cobertura, verán que mucha gente, incluso que estábamos entrevistando, aparece de la quijada para abajo, ¿no? Y que el periodista que entrevista no aparece nunca en cámara, o que aparece y además no pone el nombre. Empezamos a no firmar las notas en la web porque no queríamos exponer a nadie, ¿no? Y eso lo hicieron muchos medios, no solamente el Pitazo. De nuevo, yo aclaro, hago como un disclaimer, ¿no? Yo aquí, o sea, yo no puedo hablar en nombre del resto de los medios, porque específicamente en esta alianza, por el potencial de riesgo que tiene, yo no estoy autorizado para ni decir nombres de personas, ni siquiera de los medios que estuvieron en esa alianza, ¿no? Bueno, porque de nuevo es muy delicado, y en parte también por el tema del premio. De hecho, si ven toda la cobertura que se hizo del premio, no aparecen los nombres de ningún medio. Fue un montón de debates y de conversaciones internas de, bueno, ¿qué hacemos? Hay unas cosas en las que en otras, o sea, por ejemplo, nos acaban de nominar en el Gabo, y el Gabo es un trabajo sobre el tema del pago indebido en los hospitales, y ahí no hubo, contradictoriamente, es menos delicado eso que todo el tema de las elecciones, ¿no? Y ahí sí pudimos decir los nombres, y en el tema del oro, que también estuvimos en el premio, el Rey de España lo ganamos por 2 cosas, ¿no? O sea, Venezuela estuvo involucrado en dos categorías distintas. Uno por el tema del oro, y el otro por el tema de la cobertura de las elecciones, ¿no? En el tema del oro no hubo problema en decir los nombres, y parece mentira, ¿eh? Y en este tema de las elecciones
como sigue, en el fondo sigue vivo, sigue siendo muy delicado. Entonces, empezamos a hacer esta cobertura sin mostrar nombres, sin firmar las notas, sin mostrar la cara de los periodistas, sin mostrar ni siquiera la cara de la gente que estaba en las marchas, porque de hecho se empezaron a quejar. Las personas que estaban en las marchas no querían aparecer porque los iba a buscar el SEBIN o el DGCIM o quien fuera, o la policía, la PNB, los buscaba porque habían aparecido en un reportaje, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo salvamos este obstáculo, ¿no? O sea, el debate continuo de, bueno, ok, necesitamos, o sea, el periodismo tiene que dar la cara en cierto sentido, porque es lo que asegura la credibilidad, ¿no? O sea, que esto lo está digamos, presenciando alguien que luego te lo cuenta. Pero hay un problema grave de seguridad, ¿no? Entonces ahí fue donde, en esas reuniones de la alianza, dijimos, una cosa importante. Cuando empieza la represión, inmediatamente estas dos alianzas de las que les hablé, tanto Venezuela Vota como la Hora de Venezuela, decidimos unirnos. Dijimos, mira, esto nos tenemos que unir todos. No podemos estar cada uno cantando su canción. Tenemos que unificarnos todos. O sea, y eso desde el punto de vista organizativo y logístico y de toma de decisiones es muy interesante. Porque son 14 medios que se tienen que poner de acuerdo con un montón de cosas. Entonces, bueno, desde el punto de vista gerencial y de gestión fue un reto interesante. Pero bueno, más allá de eso que se logró, y en este momento la inteligencia artificial la verdad es que estaba menos desarrollada que ahora. Y dijimos, parece mentira, ha pasado un año. Y ya parece que es como una eternidad, ¿no? Entonces, en esas reuniones, en las que participó también Conecta, eso sí lo puedo decir, que es esta plataforma colombiana de periodismo de investigación, con los que hemos hecho muchas cosas. O sea, muchos medios independientes venezolanos hemos hecho muchas cosas con Conecta, ¿no? También por razones de seguridad. Hay una aplicación que se llama Virbo, ahora hay millones, ¿no? En ese momento una de las mejores era Virbo. En el fondo es una plataforma china que tiene unos avatares de inteligencia artificial, ¿no? Entonces empezamos a buscar y hay unos que ya están como predeterminados, ¿no? Hay unos que ya están hechos. Entonces, porque había que actuar muy rápido, ¿no? Entonces empezamos a ver las opciones predeterminadas de avatares que ofrecía esa aplicación y bueno, quiénes lucen más venezolanos de esto, ¿no? Quiénes podrían ser más como nuestros periodistas, ¿no? Y efectivamente ahí fue donde salió la idea de la chama y el pana, que eran efectivamente dos avatares de inteligencia artificial prehechos, predeterminados, pero a los que les pusimos la voz de periodistas reales, venezolanos. Y entonces toda la información de cobertura que estaba levantando la alianza completa, esos 14 medios, se empezó a curar para que esos dos avatares la dijesen. Que eran amigables. Que eran, sí, como, exacto, amigables, simpáticos, tal. Seguía siendo fácil de identificarte con esas caras, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la audiencia era como, ok, esto sigue siendo relatable, sigue siendo como cercano para la gente, sin exponer a ninguno de los reporteros en el terreno, ¿no? Entonces, bueno, nada, salir esa primera camada, ese primer video que publicamos diciendo, mira, somos avatares de inteligencia artificial, pero detrás de nosotros hay periodistas que están reales, que están curando esta información. Bueno, y ahí empezó un montón, digamos, se empezaron a curar todas las informaciones que levantábamos para que estos dos avatares las dijesen, ¿no? Y esa fue básicamente la innovación que le llamó la atención al jurado del Rey de España.